¿Qué has traído hoy, José María? Hoy he traído un libro de Augusto Asía, que son dos en realidad, pero ahora aquí está Ignacio Peiró que nos lo va a explicar, un libro de crónicas periodísticas. O sea, no está Augusto Asía, sino Ignacio Peiró. ¿Qué tal? Ignacio, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Yo soy solo el prologuista del libro, porque Augusto Asía, en efecto, murió ahora mismo 13 o 14 años, y además bastante mayor. ¿Cuál ha sido tu labor en este libro? Mi labor en este libro ha sido prologarlo, ajustar un poco el texto, que ya venía bastante ajustado, porque esto es una reedición de un libro que se publicó en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y que recoge las crónicas periodísticas que escribió Augusto Asía, que es el seudónimo, el nombre de pluma de Felipe Fernández Armesto, durante esa Segunda Guerra Mundial desde Londres para La Vanguardia. Esto es una selección, se llama Cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo, porque habla de cuando a Inglaterra le toca recibir, ser un yunque, cuando toma la batalla de Inglaterra, año 40 y demás, hasta el 43, a partir de ese momento ya Inglaterra, junto con el resto de aliados, empieza a ser un martillo y empieza, digamos, la guerra a virar, ¿no? en favor tanto de Reino Unido como de los aliados. Y eso es lo que él cuenta, y es el único periodista español. Hubo otros, Chávez Nogales murió tristísimamente en Londres en aquella época, pero él es el único que lo contó entero, del 39 al 45. Pues hablarnos un poco de Augusto Asía, de la trayectoria de... Sí, él tuvo una vida tremendamente interesante, casi envidiable, y que compendia muy bien lo que es el siglo XX. Él nació precisamente con el siglo, nació en Galicia, tuvo una evolución ideológica bastante curiosa, empezó en un galleguismo bastante fuerte, que luego fue templando, pero nunca abandonó. Conoció la tentación del comunismo radical, se separó luego con igual fuerza, colaboró con el gobierno de Burgos, aún así durante el franquismo y también durante la guerra sufrió represalias por parte del régimen, y luego ya al final de su vida pues se hizo, digamos, constitucionalista, por así decir, convencido, sin abdicar tampoco de esas posiciones galleguistas. Él fue, sobre todo, tuvo mucha fama como el gran príncipe de los corresponsales españoles. Empezó en Berlín, le expulsaron los nazis, estuvo en Inglaterra, que fue el país que más le marcó, en Estados Unidos, en la Alemania de Adenauer, etc. Y estuvo más de casi 60 años en su periódico. ¿Y es un libro para nosotros, para los periodistas, o también para sociólogos, para amantes de la historia? Es un libro para todo aquel al que le guste la literatura, que ahora, por suerte, se ha recuperado tanto de hemerotecas y de viejas ediciones, los Pla, ya citado Chávez Nogales, Camba, Eugeni Chamar, etc. Digamos que pertenece a esta gran edad de nuestros cronistas. Por tanto, todo aquel que le guste la literatura, todo aquel que le guste la historia, de una época muy apasionante y de un momento muy importante para Inglaterra, como fue la Segunda Guerra Mundial, también para Occidente, pero fue la mejor hora, ¿no?, como decía Churchill, de Inglaterra. Y en general es un escritor de una enorme amabilidad y de una capacidad de generar atención muy grande. ¿En más de los hechos o de la recreación? Hay un valor Sí, en ese muy sentido, importante. en este sentido es periodismo, es literatura, y dentro de este periodismo literario tan propiamente español, ¿dónde se situaría Asía? ¿Y en Inglaterra se hace periodismo tan literario como se ha hecho en España? No, de hecho, generalmente, bueno, el periodismo británico suele ser, y todavía hoy lo es, en general tiene productos, digamos, periodísticos excelentes, pero la vertiente esta de periodismo literario, sobre todo si nos acercamos al casticismo, es una especie de epifenómeno bastante español, que tiene mucho arraigo. Quiero decir, los puentes entre el periodismo y la literatura, que han sido siempre muy firmes, entre otras cosas, porque también durante momentos de censura, cuando tú no puedes hablar de política, pues tienes que hablar de las castañeras y de la llegada del otoño. Seguramente Asía, pues bueno, no pueda no tener el empaque, la importancia estilística de un Pla, pero es un escritor, yo creo, muy bueno. Tiene varios libros más
tremendamente avispados para su momento. Tiene uno sobre los yanquis, por ejemplo, y tiene otros dos más de Inglaterra, que fue el país al que el más le marcó y que fue una auténtica crianza democrática, digamos, y liberal ante todo, al que le dedicó 3 libros, de las crónicas, y luego Los ingleses en su isla, que son maravillosos retratos de costumbres de cuando, entre comillas, la Inglaterra ancestral todavía seguía viva, y luego otro de perfiles de gentes heroicas, los Churchills y demás en la guerra. En cuanto a si es periodismo o es literatura, hoy lo podemos leer como literatura, pero hay que tener en cuenta que una de la gran frescura y una de las grandes aportaciones de este texto es que a veces él tenía que cablegrafiar. Yo no sé ya bien qué es cablegrafiar, pero es una tecnología que me coge lejos. Ahora navegamos. No, pero él tenía Entonces que cablegrafiar, claro, a veces desde su hotel en ruinas, desde una escombrera, etcétera. Era tan duro como eso. Él es un fan, pero tú, José María, ¿qué opinas del libro? ¿Qué te ha gustado? El libro me ha Crónica. encantado, el libro me ha encantado. El libro es aparte de la precisión y de la elegancia de la crónica, de la cantidad de datos que proporciona, porque proporciona datos muy vivos acerca de un momento histórico particularmente interesante, ¿no? Es decir, a lo mejor se podría haber limitado a una crónica más política, pero no solo es eso, ¿no? Están las costumbres, sobre todo está la reacción del pueblo británico ante un hecho tan tremendo, ¿no? como es la guerra, como es ser atacado en Londres, ¿no? Y eso es lo que me gustaría preguntar a Ignacio, ¿no? Augusto Asía se siente muy cómodo en Gran Bretaña, incluso se identifica, ¿no? Se identifica con Gran Bretaña, explica a los lectores españoles, a sus lectores españoles, las costumbres y el carácter inglés, a veces se amolda también a lo inglés, que parece que es su sitio natural. Sí, él se ha dicho que él tenía, a la vez que ser corresponsal, ser, digamos, traductor de una cultura que, de alguna manera, al lector español le quedaba bastante lejos y que además siempre ha sido una cultura bastante excéntrica y particular con respecto a la continental como es la británica. Él verdaderamente allí se convierte quizá en nuestro principal anglófilo, digamos. Coge, es verdad, como hemos dicho ahora, en su mejor momento al país y él cae subyugado. No de un modo acrítico, pero sí sabe presentarlo con una seducción, con una suavidad, con una verdad que verdaderamente uno puede llegar a ver los mimbres, la bondad de fondo que ahí podía ver, los párrafos que dedica a las casas de campo, a la vida en las casas de campo, a cómo el inglés está viviendo la guerra, a cómo un célebre cartel que había que era algo así como con tu coraje, con tu esfuerzo, con tu cortesía ganaremos la guerra. Ese con cartel tu es muy cortesía. bonito, la cortesía. El hip hop viene de esa época, ¿no? Así es, sí, así es. Bueno, Ignacio, esta es la entrevista que teníamos que hacerte. Vamos a recordar los datos, José María, si te parece. Pues mira, Augusto Asía, cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo, con prólogo de uno de nuestros anglófilos ilustres también, ¿no? Del que hemos aquí hablado, sí, de su enciclopedia sentimental de la cultura británica, un gran libro que también recomendamos otra vez, ¿no? Decía yo que esta es la entrevista que le teníamos que hacer a Ignacio, porque Ignacio es periodista, es escritor y además es asesor de Moncloa de Mariano Rajoy. ¿De eso no nos vas a contar nada, Ignacio? Yo no había venido aquí para hablar de eso, aunque por supuesto siempre puedo decir cualquier generalidad que no me comprometa. Por ejemplo. Que uno intenta hacer las cosas bien. No te ha comprometido nada. Bien. Muchas gracias. Lo celebro. Esta es tu Gracias. casa. Muchas gracias. Gracias, José María. Muy bien, muchas gracias, Nuria.